Pues muchas gracias a la Universidad de Lleida por organizar, por darnos la ocasión de reflexionar esta mañana sobre un asunto pues peliagudo verdaderamente, ¿no? Y por eso pues muy difícil de abordar. Tenemos con la crisis ecosocial en general, de la cual el calentamiento global es solamente un síntoma de que las cosas pues son graves y van mal. Tenemos un problema grande porque hemos dejado pasar tanto tiempo sin hacer las cosas que habría habido que empezar a hacer tiempo pues que ahora de alguna forma el problema es casi intratable. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos al menos encauzarlo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Nos podría servir para empezar el título de esta película y de este libro de Yanis Varoufakis, el que fue ministro de Economía griego, Comportarse como adultos, ¿no? Escribió un ensayo, una crónica, un ensayo acerca de su experiencia pues en esos meses, sobre todo, ¿no?, de negociaciones con el rescate a Grecia, y con una expresión que fue de Christine Lagarde en cierto momento en aquellas negociaciones, ¿no? Preguntaba si había adultos en la sala, ¿no? Adults in the Room es también el título de la película de Costa Gavras, ¿no? Para avanzar necesitamos adultos en la sala, ¿no? Decía en uno de esos momentos tensos de la negociación Christine Lagarde, ¿no? Adultos en la sala, ¿no? Podríamos preguntarnos también, casi en cualquiera de las salas en las que nos encontramos, si hay adultos en la sala a la hora de abordar la crisis ecosocial, porque colectivamente nos estamos comportando más bien como niños pequeños, ¿no? Decir la verdad es la primera de las exigencias que han planteado estos movimientos, en algunos casos de jóvenes, casi de niños y niñas, ¿no? Hay escolares también, ¿no?, saliendo a la calle los viernes en muchos lugares del mundo, ¿no? Viernes para que haya un futuro o rebelión contra la extinción. Estos movimientos, que en parte son de gente muy joven, no solo, ¿no? En rebelión contra la extinción, por ejemplo, pues hay gente de todas las edades. Fridays for Future es más efectivamente de jóvenes y escolares. Son movimientos que incorporan en su forma de verse a sí mismos esa posibilidad de extinción, ¿no?, y de ausencia de futuro, ¿no? En el mismo nombre de estas organizaciones está eso, ¿no? Y no están exagerando, ¿no? A pesar de las dificultades que tenemos para hacernos cargo de la realidad, ¿no?, como se recordaba en la presentación con aquel paso de Eliot, ¿no? Nos cuesta decirnos la verdad a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y el calentamiento climático, por más que se pueda explicar por qué es para mucha gente casi el único aspecto de la crisis ecosocial al que se presta algo de atención, sin embargo es solo un síntoma, ¿no? Es un síntoma de toda una serie de dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales, que nos llevan a chocar con violencia contra los límites biofísicos del planeta Tierra, y una de las manifestaciones de ese choque, una de ellas es el calentamiento global, ¿no? Y hoy, como hemos dejado pasar decenios, habiendo debido ser conscientes de lo que estaba en juego, las perspectivas son muy difíciles, ¿no? En 1988, o sea, hay toda una historia, ¿no?, del ir entendiendo a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de los años 50, entendiendo bien el sistema del clima en la Tierra, y luego hay en los años 60, 70, pues también toda una dinámica científica y político-social que hubiera debido llevar a acciones
a partir de los años 80 al menos, ¿no? Pero no fue así por desgracia, ¿no? Hay un libro reciente, luego lo cito también en estas diapositivas, que recoge muy bien la historia política, ¿no? de esos años, que se llama Perdiendo la Tierra. Está recién traducido al castellano en Capitán Swing, ¿no? Del año 79 al año 89, que es un decenio decisivo, y las primeras líneas de ese libro son: en 1979 sabíamos ya todo lo necesario, o sea, no con el nivel de detalle, claro, con que lo sabemos ahora, pero sabíamos ya todo lo necesario, ¿no? para hacernos cargo de esa situación tan complicada, ¿no? Por ejemplo, pues en 1988, en la conferencia de Toronto, una de las conferencias de aquellos años 70 y 80 sobre calentamiento global, donde acudieron pues más de 300 científicos, ¿no? Se afirmaba textualmente en el documento final que se aprobó que la humanidad está llevando a cabo un enorme experimento de dimensiones globales cuyas últimas consecuencias podrían ser inferiores únicamente a las de una guerra nuclear generalizada. Ese es el tamaño de lo que estamos haciendo y el tamaño de lo que afrontamos, como una guerra nuclear generalizada. Eso no es exageración. Se instaba ya en el 88, por ejemplo, en aquella conferencia, a imponer un impuesto sobre los combustibles fósiles que está en discusión desde los años 70, desde hace medio siglo, sin haber avanzado en eso, con vistas a la creación de un fondo para proteger la atmósfera y reducir de manera drástica las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y se daba incluso pues una meta cuantitativa en el 88, ¿no? Se decía que en 2005 el mundo debería haber reducido sus emisiones un 20% por debajo de los niveles en que se estaba entonces. Se estaba entonces más o menos en el nivel de seguridad, las 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera que se superaron en ese decenio, ¿no? En lugar de haber emprendido algún cambio en ese sentido, por el contrario, las emisiones han seguido creciendo, no solo creciendo, sino además acelerando su crecimiento hasta hoy, ¿no? A pesar de decenios, ¿no? Desde 1992 también con la Convención Marco, ¿no? Un tratado internacional de Naciones Unidas sobre calentamiento global. A lo largo de todo ese periodo, las emisiones han seguido creciendo. Estos dos libros explican bastante bien, ¿no? Cómo pudo desarrollarse esa clase de negacionismo a gran escala, sobre todo a partir de los 80, Perdiendo la Tierra, de Nathaniel Rick, y un libro muy conocido de hace ya un poquito más de tiempo, Mercaderes de la Duda, de Conway y Oreskes, ¿no? Donde explican bien pues cómo a partir de cierto momento en los 80, empresas, sobre todo las petroleras, pero no solo, que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, que tenían investigación propia sobre calentamiento global desde los años 50 del siglo XX, pues toman la decisión de confundir todo lo posible a nuestras sociedades, ¿no? Y poner en marcha una estrategia pues bien urdida, de acuerdo con el modelo que ya habían ensayado antes las empresas del tabaco, para hacer frente también, ¿no? a su crisis de beneficios por las repercusiones de salud pública del tabaquismo. Bueno, pues se ha hecho lo mismo de manera bastante sistemática desde los años 80, ¿no? Siendo buenos mercaderes de la duda. Tiene bastante razón un gran filósofo francés bien conocido, Bruno Latour. Tiene un libro reciente importante sobre estas cuestiones que luego citaré también un momento, y él analiza cómo el negacionismo climático está estructurando casi todo el espacio político en la actualidad, ¿no? Nos serviría como un ejemplo entre mil posibles una entrevista que hace pocos días concedía Camille Paglia, que se recogió en ABC Cultural. Es una ensayista pues muy conocida por su análisis muy crítico del feminismo, y entonces eso pues es atractivo para los lectores y lectoras de ABC, ¿no? Y la entrevista era interesante, ¿no? Pues las andanadas contra la corrección política, contra aspectos del feminismo contemporáneo. Bueno, es una mujer inteligente, entonces vale la pena atender a esa crítica, pero luego
luego se quedaba uno pasmado cuando en cierto momento llegaban al asunto del calentamiento global y ahí aparecía, ¿no?, ese, como el centro secreto de toda esa crítica cultural, que valdría, ya digo, se podrían poner muchos otros ejemplos ahora, el negacionismo climático. El negacionismo climático, ¿no?, expresado con toda claridad, ¿no? Claro que hay cambio climático, forma parte de la naturaleza de la historia de la Tierra. Lo que no hay es cambio climático antropogénico, ¿no? Está cambiando el clima, ha cambiado muchas veces en el pasado, seguirá cambiando, ¿qué se le va a hacer, no? Bien, ahí seguía después también pues todo ese argumentario estándar contra Greta Thunberg, ¿no?, una pobrecita enferma manipulada por sus padres y sobre todo por el gran capital, ¿no? Bueno, esto está bien analizado en Dónde aterrizar de Latour, ¿no?, de Bruno Latour, ¿no? Un libro importante donde él propone relacionar tres fenómenos entre sí, piensa que están interconectados y creo que tiene razón, ¿no? En primer lugar, la última fase de la globalización capitalista, eso que llamamos neoliberalismo para abreviar, ¿no?, con su estrategia de desregular y privatizar. Bueno, seguro que tenemos pues una idea, ¿no?, de cómo se ha desarrollado esto también a partir de los años 80, sobre todo. Hay unas pocas diapositivas que voy a saltar para no alargarme demasiado de recordatorio, ¿no?, de esto del consenso de Washington, que doy pues por más y mejor sabido, ¿no? La globalización, la última y sobre todo pues esta fase neoliberal de los últimos decenios. En segundo lugar, la explosión cada vez más vertiginosa de las desigualdades. Y en tercer lugar, el negacionismo climático, que en realidad pues es un fenómeno más amplio, ¿no? Ahora voy a distinguir como entre varios negacionismos. En realidad el negacionismo climático es un aspecto de un negacionismo mucho más generalizado. De hecho es como la columna vertebral de la cultura dominante, el negacionismo con respecto a los límites biofísicos de la Tierra, ¿no? Analiza Latour también en ese libro cómo todo parece indicar, decía, que buena parte de las clases dirigentes ha llegado a la conclusión de que ya no hay suficiente espacio en la Tierra para ellas y para el resto de sus habitantes, ¿no? Y estas clases dirigentes asumen, esa es la situación hoy también, no se puede decir con otras palabras, yo creo, asumen el exterminio de la mayor parte de la humanidad, por supuesto también de miles de millones de otros seres vivos dentro de la trayectoria hagamos como lo estamos haciendo, ¿no? El business as usual, que es una expresión pues que se nos ha vuelto tan ominosa, ¿no? Aquí tienen algunas indicaciones también pues de lectura sobre este asunto, ¿no? El artículo de Ruskov del verano de 2018 es muy ilustrativo al respecto. Si hace falta pues luego lo abordamos en el coloquio, incluso también pues de manera pues más chusca también esos movimientos inmobiliarios en Estados Unidos, ¿no? Que están recuperando pues grandes búnkeres de la época de la Guerra Fría y convirtiéndolos como en apartamentos de lujo para millonarios, ¿no?, en previsión, ¿no?, de los desastres que están por venir, ¿no? Bien, injusticia, desigualdad y extralimitación ecológica son cuestiones muy relacionadas, ¿no? Latour en ese mismo libro usa la metáfora del naufragio del Titanic. Las clases dirigentes están comprendiendo que el naufragio es inevitable, se adueñan de los botes salvavidas y le piden a la orquesta que siga tocando para disfrutar de la noche antes de que la agitación excesiva alerte a las otras clases, ¿no?, a los pasajeros de segunda y a los pasajeros de tercera. ¿Dónde piensan estas élites que pueden escapar? En una entrevista decía también Latour, se escapan. Ese otro mundo piensan que será pues una mezcla de biotecnología, inteligencia artificial, hipermodernismo y prospección espacial. Un lugar poshumano donde esconderse sin ser despedazados por los pobres. Les decía antes que el negacionismo no es solo, aunque eso sea lo más evidente, ¿no?, lo podemos, en fin, constatar, ¿no?, en nuestras leyendo el ABC cultural o escuchando y conversando en los bares. El negacionismo climático pues es el más evidente, ¿no? Tenemos pues además todo ese se ha convertido en un caballo de batalla en buena medida, ¿no?, de parte, ¿no?, de las nuevas derechas y ultraderechas europeas también en los últimos tiempos, aunque su centro neurálgico está en Estados Unidos
lo cual se explica, ¿no?, por esa estrategia elaborada a la que me refería antes. Pero además de este negacionismo deberíamos ver como otros niveles, ¿no? No me refiero solo a lo que se podría llamar el nivel cero, ¿no? Cuando hace 20 o 30 años se hablaba de negacionismo sin más, inicialmente se pensaba en el negacionismo con respecto a la Shoah, al Holocausto, ¿no? Ese es el origen de la expresión, es más bien ese, ¿no? Tendríamos luego ese primer nivel de negacionismo climático, un segundo nivel mucho más extendido de negacionismo con respecto a los límites biofísicos de la Tierra. Ese es el negacionismo que rechaza que somos seres corporales, finitos y vulnerables, ¿no?, y seres que hemos puesto en marcha procesos destructivos sistémicos de una magnitud planetaria y que hemos desbordado los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Hay muchos más negacionistas de este tipo que negacionistas climáticos en sentido estricto. Y yo diría que hay un tercer nivel de negacionismo también, ¿no?, que es el que rechaza la gravedad real de la situación y confía todavía en poder hallar soluciones dentro del sistema sin desafiar al capitalismo. Y por desgracia, digo por desgracia porque ojalá tuviéramos ese margen de actuación, eso ya no es así, ¿no? La situación se ha complicado mucho porque hemos dejado pasar decenios sabiendo lo que ocurría, o digamos debiendo haber sabido lo que ocurría porque lo sabían, es decir, si no hubiéramos mirado para otro lado lo sabríamos. Hemos dejado pasar demasiado tiempo sin actuar, lo que eran trayectorias de cambio gradual, plausibles, ¿no?, en los años 70, en los años 80, en los años 90, no lo son ya hoy, ¿no? Eso atañe también, ¿no?, a marcos de análisis y de acción como los ODS de Naciones Unidas, ¿no? No es que estén mal como tales, pero llegan con decenios de retraso. Eso hubiera sido un plan adecuado hace 30 años, hace 40 años, ¿no? En 2020 no estamos ya en 1990 ni en 1988, ¿no?, cuando la conferencia de Toronto, ¿no? Hoy estamos en 2020. Por eso los cambios incrementales y las trayectorias gradualistas pues ya no nos sirven, y eso nos sitúa en una posición muy difícil, ¿no? Yo soy el primero que lo sabe, sé bien también por qué nuestras universidades, también la mía, pues eligen este marco y lo ven como una oportunidad para avanzar, y sin embargo, por desgracia, pues es muy insuficiente, ¿no? En apenas 3 decenios se nos escapa somos conscientes de la velocidad de los cambios. Yo suelo emplear la imagen intramuros, extramuros, ¿no? Somos conscientes de la velocidad de los cambios tecnológicos, de los cambios sociales, de los cambios dentro de los muros de nuestras ciudades, ¿no? Intramuros. Esos cambios nos damos cuenta, ¿no? Pero los cambios, la rapidez de los cambios extramuros, de lo que pasa en el metabolismo entre los sistemas humanos y los sistemas naturales, eso en general se nos escapa, como en buena medida todo lo que sucede extramuros, ¿no? Por ejemplo, esa gran aceleración, ¿no?, de casi todos los parámetros así importantes de las sociedades, de nuestras sociedades en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ha conducido a resultados como que más de la mitad de todos los combustibles fósiles quemados a lo largo de toda la historia humana, ¿no?, en esa larga historia de la especie de 250.000 años, los hemos quemado desde 1990 hasta hoy. En 3 decenios, tanto como en los 200.000 años anteriores de historia de la especie, ¿no? Y algo muy parecido pasa con otros recursos utilizados por los seres humanos, y eso con la distribución brutalmente desigual que conocemos bien. En 1990 yo tenía 28 años, ¿no? Y todo eso ha ocurrido durante estos años de crisis climática en los cuales no podíamos pretender ya, que no se entendía la amenaza, lo que estaba en juego, y de hecho pues, hemos asistido, tenemos ese marco de Naciones Unidas desde el año 92, la Convención Marco sobre Calentamiento Climático. Constantemente durante todo ese tiempo se suponía que se estaba haciendo algo al respecto, cuando de hecho no ha sido así, ¿no? Bueno, eso lo recogen pues esta clase de gráficos que deberían ser bien conocidos, que muestran pues cómo si hay dinámicas de crecimiento exponencial, por ejemplo, pues en el uso de combustibles fósiles, rápidamente en muy poco tiempo pues tenemos esa clase de desbordamientos, ¿no? Desde 1960, yo nací en el 62, a lo largo de mi vida, las 4/5 partes de los combustibles fósiles.
Estamos por encima ya de las 410 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, que es una concentración que no existía en el planeta Tierra desde el Mioceno, hace unos 15 millones de años. Sigue creciendo esa concentración. Por eso hablamos de emergencia climática, de crisis climática, y tendríamos que hablar de tragedia climática, ¿no? En la trayectoria en la que nos encontramos llegaríamos a 450 partes por millón ya en 2030. Ese es el nivel que equivale a los 2 grados centígrados de incremento de las temperaturas promedio, que están recogidos como el límite, 1,5 grados, 2 grados en los acuerdos de París de 2015. El nivel más o menos de seguridad lo dejamos atrás en los años 80, son 350 partes por millón. Y la manera más fácil de darse cuenta de por qué nos hace falta, pues no valen ya los cambios graduales, y nos hace falta pues un cambio sistémico que habría que llamar revolucionario, pues son las sendas de reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero que están dibujadas, ¿no?, en los últimos informes del IPCC, que si hacen algo es no exagerar el problema sino subestimarlo. El sesgo va por ese lado, ya lo sabemos bien también. Las sendas de reducción de emisiones para el 1,5 grados, que se supone que es lo que hemos acordado en París en 2015, han acordado nuestros gobiernos, ¿no? Y son recogen, bueno, pues esta clase de gráficos recogen bien lo que tendría que ser, ¿no?, esa caída en picado de las emisiones, que no se puede concebir sin que nada en nuestras sociedades siga funcionando como lo está haciendo, ¿no? En la senda pues de empezar los esfuerzos de mitigación en 2019, el año pasado, pues haría falta a escala para los países industrializados, pues descensos del 18% de las emisiones anuales, ¿no? Si se hubiera empezado en 2000 o en 1980, pues eso, digamos, teníamos trayectorias de descenso gradual poco traumático, pero ya no es el caso, ¿no? Y tenemos además el problema enorme de que, como se observa, ¿no?, en esa nota lateral, que no sé si se ve bien, pues ya que es imposible pensar en una mitigación del 18% anual, la única manera de ajustarse a ese presupuesto de carbono sería con emisiones negativas de largo alcance, es decir, con un recurso a tecnologías que no están desarrolladas, de las cuales hay en algunos casos pues proyectos de demostración, tecnologías que no están disponibles y que es un verdadero disparate, ¿no?, fiar la posibilidad de no extinción de la especie humana a esa especie de apuesta tecnológica, ¿no? Bueno, si hace falta, pues luego volvemos también a ello en el coloquio. Bueno, eso, el que las sendas de reducción sean ahora tan impactantes tiene que ver con eso de los presupuestos de carbono que nos restan, ¿no? Las cantidades de dióxido de carbono que podrían ser aún enviadas con cierta seguridad a la atmósfera, y que, por cierto, no incluyen, tienen también un sesgo muy optimista, pues muy marcado, porque no incluyen las realimentaciones positivas del sistema que pueden desequilibrar pues todo ese también esas sendas, ¿no? Bien, la referencia pues ahora más consensuada, más importante, es el informe especial del IPCC en el otoño de 2018, ¿no?, sobre lo que haría falta para mantenerse en el 1,5 grados o en los 2 grados de los acuerdos de París, ¿no? 420 gigatoneladas de dióxido de carbono para tener un 66% de probabilidades de permanecer por debajo del 1,5 grados, y 580 gigatoneladas para un 50% de probabilidades. Eso corresponde, 420, a apenas 10 años de emisiones al ritmo actual, que no está disminuyendo, sino que está incrementándose, aunque ahora el coronavirus pues seguro que hará una muesca en las emisiones del año 2020. Pero bueno, igual que ha habido pequeñas muescas en esa senda de aumento de las emisiones, también la hubo, ¿no?, en 2011, ¿no? Los efectos de la crisis económica global se manifiestan de esa forma, pero no porque estén en marcha ningún tipo de reducción estructural de las emisiones.
emisiones, ¿no? Y las realimentaciones, ¿no?, aumentan dramáticamente el peligro. Daniel Tanuro, un investigador sobre estas cuestiones, suele preguntar además con esto de el porcentaje, ¿no?, del 66%, el 50%, o sea, ¿qué haces si te dicen que el avión al que te vas a subir tiene el 65% de probabilidades de no estallar en pleno vuelo, ¿no?, que es lo que, de nuevo, las apuestas con las cuales estamos ahora funcionando, y eso con cálculos demasiado optimistas, ¿no? Otra manera de ver por qué tenemos un problema sistémico, ¿no? Los impulsores directos principales del calentamiento global son eso que de manera un poco eufemística llamamos los cambios de los usos del suelo, en los cuales apenas nos fijamos, ¿no? Permanecen ampliamente fuera de la conciencia de nuestras sociedades, el mal uso de la energía, sobre todo de los combustibles fósiles, y la producción de carne, ¿no? Esos son los tres grandes impulsores del calentamiento global, bueno, que se pueden así pues con un esquema sencillo recoger de esta forma, ¿no?, con las emisiones de dióxido de carbono y de metano, ¿no?, simplificando un poco el sistema. Pero lo que se ve es que casi todas las actividades básicas de nuestras sociedades están emitiendo dióxido de carbono o metano, ¿no?, y por tanto no se puede pensar en actuar sobre esas emisiones sin actuar sobre el sistema productivo en su conjunto. Bueno, ahí está pues esa senda de emisiones anuales en crecimiento, ¿no?, pasando de las 30 gigatoneladas en 1970 a las 40 y tantas en que nos encontramos ahora, solo o sea, donde se ve que hay las muescas en las emisiones pues tienen que ver con problemas económicos, pero no con las decisiones de mitigación que se han podido ir tomando, incluyendo el protocolo de Kioto y el acuerdo de París. De hecho, las únicas 6 veces en que las emisiones globales, desde que tenemos pues esos registros fiables, han caído, ha sido con grandes catástrofes económicas. La Gran Depresión, que empezó con el 29, el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando muchas capacidades que estaban al servicio del esfuerzo bélico, capacidades industriales, pues dejan de funcionar así, a toda marcha, las crisis del petróleo del 73 y del 79, el colapso de la Unión Soviética y la gran recesión que empezó en 2008, ¿no? Esas son las ocasiones en las cuales han caído las emisiones de gases de efecto de invernadero. Eso está recogido en este gráfico. De hecho, las emisiones de gases de efecto de invernadero y el crecimiento de el Producto Nacional Bruto, el Producto Interior Bruto, están y estarán, a pesar de las fantasías que digamos al respecto, fuertemente acopladas, porque nuestras sociedades son fosilistas, ¿no? Estamos dentro de un capitalismo cuyo casi el primer adjetivo que tendríamos que ponerle, aparte de los demás que le podemos poner, neoliberal, heteropatriarcal, lo que queramos, es capitalismo fosilista, ¿no? Y por esa razón sucede esto, como se ve pues analizando las trayectorias de emisiones y crecimiento del PIB de los países que queramos, ¿no? Este es el caso de Argentina. Este es el caso de México. Vemos cómo las dos curvas pues se siguen una a la otra, ¿no? Este es el caso de España, también con exactamente el mismo comportamiento, y en este caso lo que tenemos son las variaciones anuales en las tasas de crecimiento o de crecimiento, pero vemos también cómo van estrechamente acopladas. Nuestras sociedades, como son negacionistas de ese tercer nivel, ¿no?, al que me refería antes, niegan esto también, ¿no? En la economía que se enseña en estas facultades nuestras, llamadas todavía por inercia de ciencias económicas, aunque en realidad se llaman de ciencias económicas y empresariales, pero en realidad la parte de escuela de negocios va ganando constantemente terreno a la parte de teorías económicas. En nuestras facultades los economistas convencionales niegan que exista esa dependencia tan fuerte, ¿no?, de el crecimiento económico con respecto al crecimiento del uso de energía. Negacionismo inscrito en la médula de nuestra cultura, ¿no? La economía estándar dice, uy, no, la energía pues tiene que ver más o menos con el 6%, el 7% de las variaciones, ¿no?, en el crecimiento, ¿no? Eso es lo que enseñan a nuestros estudiantes en estas facultades.
una visión un poco más ajustada del asunto, eso varía en un orden de magnitud, ¿no? Al menos el 60%, según economistas que creo que son más fiables, alrededor del 60% de esa variación depende de la energía, ¿no? Y esa es la razón que explica por qué se da ese acoplamiento tan fuerte, ¿no? Y por eso lo que necesitaríamos es una contracción económica de emergencia, ¿no? Y por eso no podemos plantearlo sin un cambio sistémico profundo, ¿no? Aquí tenemos todo el debate, ¿no?, sobre capitalismo verde, que es un oxímoron, y el Green New Deal, ¿no?, en años recientes. Pues bueno, yo lo recojo algunos elementos de ese debate en este libro que he publicado ahora, Otro fin del mundo es posible, en parte dialogando con dos amigos y compañeros que son defensores del Green New Deal, Emilio Santiago Muiño y Héctor Tejero, ¿no? Nos serviría como un buen estudio de caso para ver también ahí un poco los problemas que tenemos, pues el ejemplo de Gorona del Hierro, para que veamos las dificultades reales, no en ese mundo de fantasía en el cual seguimos soñando con transiciones ecológicas imposibles, sino en la realidad. Nos serviría bien para ello ver, aunque sea un micro caso, lo que sucede en el Hierro, ¿no? No sé si hay algún canario o canaria en la sala. Alguien que tenga noticia. Bueno, si no, pues lo explico así muy rápidamente, ¿no? Gorona del Hierro es ahora casi lo mejor que tenemos para enseñar en cuanto a electrificación con renovables del sistema energético. Es una isla, es una de las Islas Canarias, el Hierro. Desde los años 80 también, otra vez, lo siento, pero por desgracia vamos con ese retraso de decenios, se proyectó un sistema hidroeólico bien razonable, ¿no?, para una isla como el Hierro. No se ha construido, o sea, la política local y muchas cosas explican que todo eso que hubiera sido razonable hacer en los años 70 y 80, pues se ha hecho al final ya en los 2010 y pico, ¿no? Es un pequeño, un sistema hidroeólico con esos poquitos aerogeneradores, 5 me parece que son, y que están generando electricidad cuando hay viento, que es el caso muchas veces en el Hierro, ¿no? Los alisios por allá en las Canarias pues son una gran fuente de energía. Y que con un sistema de 2 embalses conectados con una tubería a distinta altura, ahí vemos el superior, hay otro más abajo, pues eso permite que el exceso de electricidad generado cuando hay mucho viento se emplee para llevar agua al embalse superior, ¿no?, que funciona pues como ya saben, ¿no?, que un problema grande, ¿no?, con las renovables pues es tener sistemas de almacenamiento que nos permitan superar la discontinuidad, la estacionalidad, todo esto. Entonces, en el caso de estos sistemas hidroeólicos, pues cuando tengo exceso de electricidad, bombeo agua hacia el depósito superior, y cuando luego el viento amaina, desembalso a través de una turbina y recupero una parte de esa energía como electricidad. El sistema no está del todo bien dimensionado, eso ya lo dijeron los varios ingenieros que trabajaron en el asunto. O sea, hubiera hecho falta pues un poco más de capacidad de almacenamiento, un proyecto un poco mejor, y eso explicaba ya de entrada, pues estaban avisando que solamente iba a poder proporcionar más o menos la mitad de la electricidad que estaba usando la isla, ¿no? Bueno, las cifras concretas pues lo voy detallando aquí en un paso así del libro este que acaba de publicarse, ¿no? 55% de la demanda, calculaban estos ingenieros, podía ser el máximo que se alcanzase, ¿no? Como ahora lleva ya funcionando, esta es la 5ª temporada, ¿no?, de la central hidroeólica, pues ya hay datos reales. Entonces se ha visto que en 2018, con las cifras oficiales del Cabildo, se ha llegado al 56% de la generación eléctrica de la isla, o sea que está más o menos en ese nivel previsto, ¿no? Claro, el otro 44% sigue siendo generación con diésel, en el caso del Hierro, pero lo más importante de todo es que el consumo eléctrico
solamente supone el 23%, como pasa también en otros lugares, ¿no? Supone solo menos de la cuarta parte del consumo total de energía de la isla, ¿no? Si nosotros ahora hacemos la multiplicación, ¿qué resulta de eso? Pues que lo que se está vendiendo como el hierro 100% renovable, hay una propaganda pues muy grande en torno a este asunto. Si hubiera canarios o canarias en la sala lo sabrían, porque eso cada 2x3 ha estado mucho en los medios de comunicación de las islas. Lo que se vende como el hierro 100% renovable en realidad se refiere a un sistema en el cual el 87% de la energía que está usando la isla sigue siendo fósil. O sea, ese sistema aporta en forma de electricidad el 13% de la energía que están usando los serreños y las serreñas. Y sin embargo, eso es lo que estamos vendiendo como 100% renovable. Eso es lo que se vende como el ejemplo de una transición energética realizada. En fin, negacionismo de esa tercera clase a la que me refería, ¿no? Los científicos que se reunieron en Toronto en 1988 decían: las consecuencias de esto pueden ser inferiores solo a una guerra nuclear generalizada. No es una exageración. Si vamos a subidas de temperatura promedio de 3 grados, 4 grados, 5 grados, eso supone el exterminio de la mayor parte de la humanidad, quizá incluso de toda la humanidad. Decía uno de estos investigadores, Ira Leifer, decía: algunos científicos sugieren hacer planes para adaptarnos a un mundo 4 grados centígrados más cálido, en los promedios planetarios, ¿no? La temperatura del Holoceno a la que nosotros estamos acostumbrados son unos 15 grados centígrados en el promedio planetario, ¿no? ¿Qué sería un mundo a 19 grados? Pues dice, si bien es prudente, uno se pregunta cuál es la parte de la población que vive ahora que podría adaptarse a un mundo así. Y mi opinión es que solo unos pocos miles de personas, ¿no?, de una humanidad que está acercándose. En 2023 llegaremos a ser 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, podrían sobrevivir quizá, decía este hombre, algunos pocos miles de personas que busquen refugio en el Ártico o en la Antártida. Decía Antonio Ruiz Elvira, un climatólogo, un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no?, a partir ya del informe de 2007 del IPCC, si las emisiones se mantienen al ritmo actual, la subida de la temperatura media global será de 5 grados centígrados a finales del siglo XXI, ¿no?, con esas realimentaciones del sistema climático. Dice, una subida de 6 grados de la temperatura media global causará la desaparición del 90% de las especies vivas, incluyendo, claro está, la especie humana. O sea, eso está cuando se dice viernes para que haya futuro o rebelión contra la extinción, insisto, no hay exageración en eso, ¿no? Y no solo eso, sino que las actualizaciones de esos cálculos en los últimos años están siguiendo esa pauta, pues, de peor de lo esperado, que viene estudiando Ferran Puig Vilar, ¿no?, uno de los expertos en estos asuntos, bueno, que vive cerca de Barcelona y en Barcelona, ¿no? Bueno, luego está también la referencia a su trabajo, pero sin ir más lejos, pues una de estas noticias bastante tremendas de hace pocos días, ¿no?, del Centro de Supercomputación de Barcelona, digamos, rehaciendo otra vez los cálculos con esos modelos mejorados de circulación general con las cuales está trabajando, pues empeoraba también las perspectivas de lo que cabía esperar, ¿no?, desde una previsión anterior de 3,4 grados a 5 grados según estos últimos cálculos, ¿no? Bueno, eso tiene una traducción sencilla, es un genocidio previsible, preprogramado. Aunque los cuerpos humanos se puedan adaptar a aumentos en zonas del planeta, ¿no?, de esos, o sea, no en todas partes, desde luego, pero en algunas partes a esos incrementos de temperatura, sin embargo, los cultivos y los agrosistemas que usamos para producir alimentos no pueden adaptarse a ese cambio, ¿no?
Los niveles de emisión hoy de dióxido de carbono y metano, ¿no?, que siguen aumentando, pues son similares a los que se dieron en un episodio muy cálido de la historia de la Tierra, que los climatólogos llaman de manera bastante gráfica como infierno del Eoceno, a veces de manera informal, hace 55 millones de años, ¿no?, con subidas de 5 grados en promedio en los trópicos y 8 grados en las temperaturas de las latitudes más templadas. Algo que a nuestras sociedades les cuesta, para dimensionar esto, les cuesta también comprender, es que la diferencia que media entre las edades glaciales e interglaciales, ¿no?, en la historia de la Tierra, lo que tenemos detrás son todo ese periodo de 1 millón de años aproximadamente, ¿no?, de alternancia de periodos glaciales e interglaciales. Lo que diferencia eso son apenas 3-4 grados en las temperaturas promedio. O sea, si nosotros desde el Holoceno, en el que nos sentimos cómodos, retrocediésemos 30.000 años, ¿no?, al periodo glacial anterior, lo que encontraríamos sería un planeta Tierra solo 3 grados o 4 grados en promedio más frío de lo que conocemos ahora. Eso nos da la medida también para lo que puede ser al revés un calentamiento de 3 grados o de 4 grados, ¿no? Bueno, así estaban los continentes y los océanos hace 55 millones de años en el Eoceno, ¿no?, con la formación todavía por hacer de Europa o toda la península de la India, que aún no se había juntado con Asia. Bueno, la tectónica de placas y deriva continental, pero lo que nos interesa aquí es sobre todo la cuestión de cómo estaba el clima por entonces. No había hielos, no había criosfera, no había hielos en el planeta Tierra a esa temperatura. Había cocodrilos y palmeras en torno al Ártico. Y en el resto del planeta buena parte de las tierras emergidas eran desiertos. Eso es un mapa aproximadamente de cómo sería un mundo 4 grados centígrados más calientes, ¿no? Y lo que está marcado en verde son las partes de la Tierra que serían habitables. Casi nada de África, casi nada de América Latina, casi nada de toda el Asia meridional. Buena parte del planeta sería inhabitable. Y el problema no es tanto el calentamiento que ya se ha ido produciendo moderado, lineal y gradual, sino sobre todo las posibilidades de que estemos cerca de tocar pues alguno de esos puntos de inflexión, tipping points, ¿no?, que lleven hacia un calentamiento no lineal, abrupto, descontrolado y catastrófico, ¿no? Y hay, por desgracia, bastantes indicios de eso en cómo se están acelerando procesos, por ejemplo, en el Ártico y en la Antártida en estos últimos años, ¿no? Esas anomalías crecientes hacen que los climatólogos valoren con mucha preocupación esa posibilidad de puntos de vuelco climáticos que nos lleven a una fase de calentamiento autoalimentado y descontrolado. ¿Va a seguir siendo la península ibérica habitable a lo largo del siglo XXI? Pues es más que dudoso, ¿no? Solemos pensar que tenemos un problema con los migrantes que vienen para acá, pero no nos damos cuenta de que es más que probable que tengamos que ser todos migrantes, todos los de esta península migrantes dentro de no tanto tiempo, ¿no? Por eso decía Bruno Latour que la noción misma de suelo, está cambiando de naturaleza. El suelo desaparece bajo nuestros pies porque estamos descubriendo con relativa claridad que todos estamos en migración hacia territorios por redescubrir y por reocupar. Bueno, hay también bastantes estudios, ¿no?, que intentan anticipar cómo pueden cambiar el clima mediterráneo, por ejemplo, en los decenios que siguen, ¿no? Y algunos de estos modelos pues muestran la desertificación de Oriente Medio y Turquía, pero también de la mayor parte de la península ibérica, ¿no? Hacia 2100 pues España puede ser un desierto desde Algeciras hasta Pamplona. Bueno, este es un estudio sobre riesgos asociados al cambio climático y medioambientales en la región mediterránea.
Y es cierto, claro, como decía, recordemos esto que decía Camille Paglia, ¿no?, en la entrevista del ABC, ¿no? El clima está cambiando siempre, sí, pues sí, los climas en la Tierra, ¿no?, si uno ve lo que ha sido la historia de nuestro planeta en sus 4.500 millones de años de vida, de existencia de la Tierra, de los cuales pues al menos 3.900 millones de años son también una Tierra con biosfera. Ha habido en esos 4.500 millones de años distintos climas y también climas extremos, ¿no? Y de hecho la vida en la Tierra pues ha sobrevivido a situaciones peores que las que previsiblemente vamos a experimentar, ¿no?, tanto con climas más cálidos como con climas más fríos, que se han originado pues por tectónica de placas, posición de la Tierra con respecto al Sol, vulcanismo, los fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, pues hubo 2 episodios bien identificados de Tierra muy fría, ¿no?, de Tierra bola de nieve, hace 700 y hace 2.200 millones de años, ¿no?, cuando los océanos estuvieron casi completamente helados, ¿no? Y ya hemos mencionado, pues por ejemplo, en el Eoceno, ¿no?, hace 55 millones de años, también lo cálido que era el clima, ¿no? No es la vida, cuando decimos salvar el planeta, pues estamos proyectando un antropocentrismo fuera de lugar. No es la vida como tal la que está amenazada en el planeta Tierra, no es la continuidad de la biosfera, sino que somos los seres humanos y también eso que llamamos civilización, ¿no? Y está amenazada, claro, la perduración de muchas otras especies con las que compartimos la biosfera, pero la vida como tal es extraordinariamente resistente, ¿no? Y sobre todo en el nivel más básico, que es el más importante, el bacteriano, ¿no? Un amigo mío dice que si tuviéramos una visión pues un poco más ajustada de las cosas, en lugar de ser antropocéntricos, tendríamos que ser bacteriocéntricos, ¿no?, si atendiéramos a la realidad biológica de las cosas, ¿no? Bueno, las bacterias seguirán ahí, pero no está claro que la civilización humana y quizá ni siquiera los seres humanos vayamos a seguir ahí, ¿no? ¿Qué podría suceder con 4 grados o más? Pues incluso la extinción de todos los seres humanos. Mackenzie Work, un ensayista estadounidense, decía: todo el mundo sabe que esta civilización está acabada, pero sin embargo casi todo el mundo sigue comportándose como si no lo supiera, ¿no? Y de ahí pues una de las vías principales de falseamiento de nuestra vida pública y privada. Como decía otro ensayista, Roy Scranton, quizá la pregunta más importante que se nos plantea hoy es cómo seguir defendiendo alguna noción de florecimiento humano frente a la amenaza existencial que afrontamos y que, insisto, no es solo el calentamiento global, es un gran síntoma, sino extralimitación ecológica, crisis de recursos, también de recursos energéticos, sexta gran extinción y también caos climático, claro. Un antropólogo brasileño muy conocido y una filósofa brasileña también, Viveiros de Castro y Danowski, en su libro Hay mundo por venir, decían: la incapacidad para cumplir el duelo de lo que ya está muerto es terrible, más precisamente es mortal. Y la civilización en la que estamos está muerta, aunque no queramos verlo, y si no somos capaces de asumirlo, tampoco tenemos ninguna opción de cambiarlo. Bueno, Scranton en otro momento, ¿no?, decía: es posible que ya hayamos cruzado el umbral para una cascada de puntos de vuelco interrelacionados. La versión sencilla es que los y las escolares tienen razón. Estamos viendo cambios potencialmente irreversibles en el sistema climático en curso o muy cerca, ¿no? Y por eso el título de un libro suyo, Aprender a morir en el antropoceno, no es catastrofismo ni expresa ninguna querencia tanática, ¿no?, sino que es más bien una invitación a vivir y a superar ese duelo por lo que ya está muerto, en vez de perseverar en una trayectoria de zombificación y tener ahí pues entonces opciones de alumbrar futuros vivibles. Incluso si lo último no resultase posible, la lucha por conseguirlo habría tenido sentido, ¿no? Este es un libro también interesante que se ha publicado en 2019 en Gran Bretaña, de Roger Hallam, que es uno de los fundadores de Rebelión contra la Extinción en Gran Bretaña, ¿no? Se llama Common Sense for the 21st Century. Apela, lo de Common Sense en el mundo anglosajón, pues es una referencia a un famoso texto también de filosofía política de Thomas Paine, ¿no?, en la revolución de independencia estadounidense, ¿no?, hace ya tanto. Common Sense para sentido común para el siglo XXI. El subtítulo dice: solo la rebelión no violenta puede ahora detener la tragedia climática y el colapso social. Y también eso es veraz. También eso es veraz.
Bien, pues este es el planteamiento. Efectivamente, pues hay una crisis de enorme calado y una amenaza existencial. Espero haber indicado por dónde va eso. Vale, bueno, yo soy Pol Cuadro, soy profesor de Filosofía del Derecho de aquí de esta casa y quería hacer brevemente un comentario, una valoración y luego una pregunta muy breve. Bueno, nada, el comentario es que yo, en mis años de estudiante de Derecho, llegó a mis manos por casualidad un libro que se llama Canciones Allende para lo Humano, editorial Hiperión, un libro que nunca he dejado de recomendar porque me impactó, me sacudió de arriba abajo. Entonces, llegué con ese libro, se lo enseñé a mis profesores de filosofía del derecho. Oh, he descubierto este libro. Y me dijeron, no, has descubierto el Mediterráneo. Y yo, ¿cómo? Y digo, hombre, si es nuestro Jorge. Entonces, claro, me estoy refiriendo a Xavier Pedrol, Héctor Silveira y Víctor Méndez, que te trasladan afectuosos recuerdos. Y, en fin, a través de ese libro, del Homo Faber y todo lo que decías, me empecé a interesar por tu obra y, bueno, darte la enhorabuena, ¿eh? Ese es el primer comentario. La valoración es, en relación a tu obra general, lo que hay que valorar, y es algo que no abunda por desgracia, es que es una obra que aborda este tipo de cuestiones sin renunciar a la razón. Es decir, sin dejar de poner a la razón en marcha. Por lo que sea, o no la mayor, pero gran parte de la literatura que trata ecología, animalismo, etcétera, se presta más al sentimentalismo y deja un poco de lado a la razón, aunque sean filósofos los autores. Eso en tu caso no ocurre. Creo yo, ¿por qué? Porque yo creo que eres discípulo de Manuel Sacristán, del gran y añorado Manuel Sacristán, un filósofo de la Universidad de Barcelona. Incluso también yo creo que del segundo Heidegger, el que critica la tecnificación del hombre. Es decir, es posible criticar la tecnificación del hombre, de la sociedad y las consecuencias de la industrialización sin renunciar a la razón. Y eso lo haces tú muy bien y por eso, bueno, pues, en fin, mi enhorabuena, pues bueno, que es muy de apreciar, de valorar. Y nada, la pregunta simplemente es, después de este diagnóstico un poco apocalíptico, catastrófico, Dios mío, después de este diagnóstico, la prescripción, es decir, ¿por dónde crees que está la salida? ¿Cómo paliar esto? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, o particularmente te pido, levántame un poco la moral, ¿qué es lo que tengo que hacer luego cuando salga de aquí? Porque, visto lo visto, me voy a convertir en uno de esos zombies y yo, en fin, nada, muchas gracias. No, pues muchas gracias también por el aprecio y sí, pues estos son compañeros de la UV a quienes vi, algunos de ellos en Barcelona la semana pasada y la anterior estuve por allá porque teníamos en marcha en el CCCB un curso que está todavía en desarrollo hasta justo comienzos de marzo con la profesora Marta Tafalla y yo, un curso sobre filosofía ante el ecocidio, y entonces pues por ahí estuvieron Xavier Pedrol y otros compañeros de ese departamento con quienes pues tengo buen y largo recorrido en distintos momentos y muchas actividades, ¿no? Hace poquito, justamente allí en Barcelona, en el CCCB, en la primera de las sesiones estas que impartí, apareció por allá una exalumna de comienzos de los 90 en la UB, ¿no? con este equipo en el que estábamos, una chica que estaba entonces terminando Derecho en la primera mitad de los 90, que ahora es la directora del Teatro Nacional de Cataluña, y con la que hablé así un poco y recordábamos cómo a comienzos de los 90 pues intentábamos abrir los ojos, igual que se había hecho en los años, en esa
en esa tradición minoritaria, ¿no?, de ecosocialista, diríamos para abreviar, como seguíamos intentando abrir los ojos ante la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Con poco éxito, porque, insisto en esto, o sea, quien quisiera ver cómo eran las cosas podía hacerlo, tenía el conocimiento, estaba allí a finales de los años 70, en los años 80, en los años 90, ¿no? Y nuestras sociedades, pues muy mayoritariamente han elegido hacer caso omiso a eso. Yo digo a veces que nuestras sociedades pues no se creen lo que saben, ¿no? Es uno de los aspectos paradójicos de nuestra situación, ¿no? Decimos que somos sociedades del conocimiento, acumulamos una cantidad enorme de conocimiento científico y de conocimientos de otras clases, más que en ningún momento anterior de la historia de la humanidad, y sin embargo parece que somos incapaces de hacernos cargo de lo que sabemos, no nos creemos lo que sabemos como sociedad, ¿no? Entonces, si hay que hablar de tragedia, como he hecho en el título de la conferencia, es porque hoy las opciones son muy limitadas, ¿no? O somos capaces de una transformación revolucionaria de hoy para mañana, como quien dice, de hoy para mañana, o lo más previsible pues son esas trayectorias bueno, que se pueden llamar apocalípticas sin catastrofismo, ¿no? Porque es física básica lo que está en juego, ¿no? O sea, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, qué parte del dióxido de carbono están retirando los mares, cómo los mares, al retirar una parte muy importante del dióxido de carbono atmosférico, se están acidificando, y eso puede llevar también, por desgracia, en otro de los puntos de vuelco de estos, pues es un episodio de muerte masiva en los océanos, que ha ocurrido en algunas de las extinciones masivas anteriores, con todas las implicaciones que tiene eso. O sea, por desgracia, o somos capaces de organizar una rebelión no violenta a gran escala que casi de un día para otro lo cambie todo, o las perspectivas son muy siniestras, ¿no? Esa es la vía en la que están trabajando pues estos movimientos nuevos, y yo creo que es o sea, no tenemos ninguna garantía de que eso vaya a tener éxito. Más bien, digamos, la consideración exclusivamente racional del problema nos llevaría a dar la partida por perdida de antemano, y sin embargo pues creo que lo que nos toca es intentarlo, aunque las opciones de éxito no sean muy grandes. ¿Cuál es el núcleo del problema? Yo también lo intento mostrar en el libro Otro fin del mundo es posible, ¿no? Pues que, como se puede ver, o sea, si siguiéramos un poquito el razonamiento, por ejemplo, a partir, ¿no?, de ese acoplamiento tan fuerte que hay, ¿no?, entre el crecimiento económico y el uso de energía, sobre todo de energía fósil, claro, estamos dentro de un sistema que no funciona ni medio bien, salvo que haya crecimiento económico. Y más allá de el funcionamiento del capitalismo y de la dinámica de acumulación del capital, para cualquier sistema económico será cierto también que usando menos energía podremos hacer menos cosas, habrá menos actividad, ¿no? Nosotros se nos escapa por completo lo que han supuesto o sea, ese carácter fosilista de las sociedades en las cuales estamos, ¿no? Una prueba sencilla que pueden ustedes hacer, ¿no?, con sus conocidos, allegados y familiares, es esa pregunta básica, claro, que tendría que ser casi como con lo que entrase uno a la educación primaria y que ni nos planteamos, ¿no? ¿En qué equivale, o sea, cuál es la equivalencia entre un barril de petróleo en términos de fuerza de trabajo humana? Esa es como la ecuación básica de las sociedades industriales, es esa, ¿no? ¿A cuántos seres humanos trabajando, ¿no?, o cuánto tiempo trabajando un ser humano en términos de energía metabólica equivale eso a un barril de petróleo? De esos que están usando nuestras sociedades ahora, pues unos 80 millones diarios, ¿no? Aunque no todo eso sea petróleo ya, y haya ahí pues también un poco de obnubilación en torno a eso, porque estamos ya en una fase de descenso energético que se va manifestando cada vez más. Pero bueno, 80 millones de barriles diarios de petróleo o de algo parecido a petróleo, aunque sea peor,
Uno solo de esos barriles, ¿a cuánto tiempo de trabajo humano equivale si ponemos a alguien a hacer trabajo físico respetando los fines de semana, 5 días a la semana? Se hace esta pregunta, en fin, lo podríamos hacer, pero como tampoco tenemos mucho tiempo, no quiero... nuestra intuición nos engaña completamente, salvo que alguien trabaje específicamente sobre energía, nuestra intuición nos engaña totalmente, ¿no? La gente dice, lo hice la semana pasada, que estaba en Barcelona, me pidió también el otro profesor vinculado con esta escuela de Sacristán, Jordi Mir, que da clases en la UPF, estuve con él una mañana en su clase, ¿no? Y hicimos allí la prueba, ¿no? Bueno, pues alguien decía, ¿cuántos días de trabajo humano? Alguien decía 2 días, otra persona decía 1 mes, ¿no? 1 mes y medio. 11 años. 11 años. Un barril de petróleo son 11 años de trabajo humano, 8 horas diarias, trabajo físico intenso, 8 horas diarias, 5 días a la semana. Sin captar eso, no nos damos cuenta de lo que significa. Y entonces el problema enorme que tenemos es que usar menos energía significa empobrecernos de alguna forma, ¿no? Tendríamos que ser capaces de aceptar alguna clase de empobrecimiento voluntario en una sociedad que tendría que ser súper igualitaria para poder llevar a cabo eso con algunas garantías de éxito, ¿no? Y fijaos dónde estamos, fíjense, perdón, estoy pasando del tuteo al usted, pero fíjense dónde estamos, ¿no? Bien. O sea, esa clase de reducciones, se puede abordar el asunto desde el cambio climático, también desde la disponibilidad de energía, porque estamos ya en una fase de descenso energético, ¿no? Que si no somos capaces de gestionar como sociedad de una manera igualitaria, y puede desembocar pues en esos escenarios, ¿no? También de los que hablábamos. Por eso digo, o bien uno de verdad plantea una perspectiva de cambio muy radical a corto plazo, o el resto de los caminos yo creo que no nos sirven. O sea, tener una idea de la transición ecológica lenta y gradual, consensuada con megaempresas para las cuales el primer paso que habría que dar sería socializarlas para poder llevar a cabo las políticas energéticas que hacen falta, por ejemplo, no nos sirve. O sea, tenía alguna plausibilidad hace 30 años o hace 40 años, pero estamos en 2020. Estamos ya en 415 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Ara, sí. Gràcies. Bon dia. Jo em dic Marta Artells, soc professora de secundària. Es pot dir que fa aproximadament 30 anys que treballo. Soc biòloga, vaig estudiar biologia a la Universitat Autònoma i quan vaig acabar ja havia estudiat el canvi climàtic i ja vaig sortir de la universitat amb aquestes idees. Soc mare també de 3 fills i he educat els meus fills en aquesta perspectiva de que s'ha de canviar, però el món no ha canviat, segueix igual o pitjor. Sin duda peor, ¿no? O sea, no es que no haya cambiado, sino que ha acelerado en la mala dirección. Sí. I jo amb la meva tasca de docent també he intentat treballar el possible, però a vegades me fa vergonya perquè no he pogut fer tot el que jo volia fer. I potser ara, aquests últims anys, m'hi he posat més activa, sobretot fa 1 o 2 anys. I agraeixo les paraules i les explicacions que ha fet, objectives penso que són, perquè me donen una mica força i ànims per seguir en plan activista i en plan, doncs, una mica, com es diu, l'ovella negra de l'institut soc, no? No sé, hi ha algun altre profe per aquí? És que jo me sento molt rara a l'institut i se suposa que tots els meus companys tots tenen carrera
però quan parlem d'aquests temes me xoco amb el que ara ha posat nom vostè del negacionisme, que jo no li sabia posar nom, però ara ho entenc. És a dir, quan jo parlo i dic que a l'institut hem de canviar, me miren com dient, calla, que tenim altra feina. No tots, I, bueno, doncs el que he fet... Intentaré resumir, però és que volia dir moltes coses. El que he fet és a classe, tinc alguns alumnes per aquí que són testimonis. A les meves classes m'he apoderat del currículum i com que me toca el desenvolupament sostenible he anat a l'atac. I els faig fer treballs, que busquen informació, que facin exposicions, intentem fer campanyes, però és superdifícil. Però bueno, sempre hi ha algú que respon positivament, però jo voldria anar més enllà i voldria fer la gran rebel·lió, però no puc perquè jo treballo i me manen. Però també voldria fer la meva objecció de consciència en el professorat. Bueno, la qüestió és que la meva pregunta és que què podem fer realment per no esperar 30 anys més? Perquè jo fa 30 anys que m'espero. També soc de l'any 1964, jo. I clar, és que, i a més he estudiat biologia, i a més llegeixo, i a més els meus companys i alguns amics saben molt d'economia, més que jo, i me diuen que l'economia està molt malament, dic, però és que el que està molt malament és el planeta. Em diuen, bueno, tu tranquil·la, que tu això no ho saps. Dic, bueno, sí, segurament no sé parlar bé i no sé dir-ho bé, però l'economia pitjor és el sistema terrestre, l'ecologia. Bueno, no sé, que jo comparteixo aquesta gran inquietud, que intento ser activista en la meva professió fins que me vingui algú i me digui què m'estic passant i me vingui algun pare o mare a protestar, perquè també pot ser. I no sé, que moltes gràcies per la informació i bueno, si podem respondre a la pregunta que què podem fer tots junts sense esperar que algú altre ho faci, perquè hem d'actuar ja, però tots junts. ¿Y qui comença? Sí. ¿Acumulamos las preguntas? ¿Hasta cuánto tiempo tenemos? Vale, sí, pues vamos. Buenos días. Yo intervengo como ciudadana. A mí me llama la atención en toda la crisis. Creo que uno de los puntos donde se habla poco y quizás tendríamos que ponerle mucho más énfasis, estudiarlo, profundizar y aprender es en las razones profundas de por qué desde el 80 hasta ahora no hemos reaccionado, ¿no? Hablabas, ¿no?, de que hemos hecho caso omiso, sociedades que no se creen lo que saben, ¿no?, incapaces de hacernos caso de lo que sabemos. Teníamos las posibilidades en el 80 y no ha habido reacción. Quizás ahora decimos, bueno, pues es que como las causas son, o sea, ahora tenemos que reaccionar porque como estamos en una crisis y hay que hacer un esfuerzo, una rebelión, pero a la vez, ¿qué pasa si no estamos en la misma situación? Que somos unos cuantos y no damos el salto. Entonces la reflexión profunda de por qué no estamos reaccionando en el 80 ahora, conocer en profundidad y actuar, ¿no?, en la profundidad del problema. Gracias. Sí. Bon dia, sí, soc Estanislau Font, soc professor de diferents coses d'enginyeries d'aquesta universitat. M'ha agradat molt la seva exposició i em sembla que l'alerta està més que justificada. El que no acabo d'entendre o de veure clar és, igual no ho he entès bé, vostè em rectificarà si és així, com és que etiqueta les possibles solucions tecnològiques o l'abordatge tecnològic del problema com un negacionisme. Al final el que tenim és l'olla en marxa, el foc encès, i som la granota que estem a dins esperant bullir, no?, esperant coure'ns. I si no refredem l'aigua o apaguem el foc,
i això són solucions tecnològiques, no sé si ens en sortirem. El foc jo crec que no l'apagarem d'un dia per l'altre, que és el que vostè reclama fent una baixada de cop no lo reclamo yo, eso es lo que dice el IPCC, que diu l'IPCC, d'acord. És el consenso científico moderado políticamente. Sí, sí. El que passa que, a veure, el consum energètic de la humanitat no és la causa de l'escalfament directe, és la causa indirecta. El que és la causa directa és la retenció de radiació solar que fan els gasos d'efecte hivernacle. Això jo crec que és així. Per tant, si tecnològicament es pot posar el focus en la reducció de la radiació que arriba, potser es podria abordar. És que si no, jo no tinc cap esperança de que, o no en tinc gaires, de que ni una cosa ni l'altra acabi funcionant, però si renunciem d'entrada a una possible via de solució, no sé si la cosa no sé si no estem descartant possibilitats, no? Això és el que vull dir. Bé, jo soc Jaume Puig, soc professor de química. També penso que ja que estem a la universitat, crec que no sé si té solució tot això o no ho sé, sincerament, però si en té ha de venir del concurs de diferents coses molt diferents, és a dir, un únic factor no ho arreglarà això. Si és que hi ha cap possibilitat, han de ser molts factors. Un segurament serà de tipus social, amb moviments socials. No sé fins a quin punt doncs els ODS ara poden ser un moment adequat per generar una dinàmica mundial que ens ajudi en aquest sentit. Però jo, com també vinc del món de les ciències, no voldria que es descartés i no voldria descartar doncs les troballes científiques. Jo crec que la ciència ha resolt molts problemes al món i que hauríem d'intentar que els nostres joves es motivessin per realment els reptes que tenim al davant per intentar-lo resoldre. Crec que doncs això és una oportunitat, crec que és una oportunitat important treballar amb els problemes que hi ha i, sens dubte, doncs el problema energètic al món, el problema de l'alimentació, és un dels reptes que tenim. Només a títol de curiositat, per exemple, podria aquí citar que el 25% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle provenen de l'agricultura, bàsicament de la ramaderia. Clar, si aconseguíssim fer els bistecs a partir de les cèl·lules mare, que és una cosa que s'està fent avui en dia, doncs possiblement aquí hi hauria una rebaixa important. No dic perquè s'hagin de fer, jo crec que pot ser una alternativa, aquí hi ha tot de problemes, però dels cents de mils euros que valia un bistec, ara es parla de l'ordre de les desenes d'euros, per tant hem rebaixat 4 o 5 ordres de magnitud de l'import. Hi ha altres coses, però sí que voldria dir que si no hi ha uns avenços científics, difícilment això tingui solució. I per tant, crec que això també ens ha d'interpel·lar a que ens dediquem a resoldre aquests problemes i que intentem motivar, com a professors, crec que un dels deures més importants que tenim és motivar la gent. Tenim aquesta oportunitat, els podem engrescar i crec que això és definitiu. Aquí hi ha moltes altres coses que no s'han parlat. Jo què sé, avui en dia quan es planteja muntar uns sistemes de xarxes eòliques que vostè ha parlat, moltes vegades es va a votació i resulta que la gent el rebutja. Crec que és un problema de cultura. Crec que els professors tenim moltes coses aquí a dir i que, en fi, que no podem estar... O sigui, que no és que haguem de fer, sinó simplement fent bé la nostra feina podem contribuir a que hi hagi una altra manera, una altra percepció i hi hagi unes altres eines a disposició perquè es puguin fer servir. No em vull allargar més. A darrere el Javis. Bueno, yo soy estudiante de aquí de la universidad y te quería preguntar si en este sistema en el que solo vale el crecimiento y las medidas de cambios económicos y energéticos en las que no acaban de cuajar dentro de esta dinámica, ¿crees que uno de estos cambios radicales a corto plazo de los que habla pasan por aplicar medidas o políticas de ingeniería social más radicales? Y si es así, ¿estas podrían ser equitativas dentro del modelo clasista global que seguimos?
Hola, bon dia. Bon dia, sí. Em dic Joan Busqueta i soc professor d'Història Medieval. Moltes gràcies per la xerrada. Con la pequeña edad de hielo. Sí, sí. I la veritat és que als anys finals dels 60 hi havia un historiador de la tecnologia que es deia Lynn White, americà, que és un llibre que parla de les relacions entre el canvi social i la tecnologia mitjana, i parla molt de l'energia, però l'energia, diríem, hidràulica sobretot, que va ser molt important per creixement econòmic, macrocreixement. Però ell també apuntava en diversos treballs que no estaven fent bé les coses. Ell apuntava que no es podia fiar massa de tecnologia tampoc, perquè estàvem començant a destruir el planeta. Ja ho comença a dir ell fa el 67 o 68, té un treball fantàstic en anglès sobre això, no? I ell posava sobre la taula un tema que és un tema més ideològic, que és el que jo volia destacar, si que li semblava a vostè aquesta idea, no? I el tema ideològic era dir, podem fer avenços tecnològics, però si no canviem la nostra manera de relacionar-los amb la naturalesa, poques coses farem. I ell posava com a exemple la gran figura de Francesc d'Assís quan parla de la germana terra. La germana terra. I en aquells moments Francesc d'Assís el van deixar continuar perquè va interessar políticament, però per molts era vist com un heretge també, per molts era vist com un heretge. Aleshores el tema, i ell apuntava la idea aquesta de que la nostra, és un tema de mentalitats, no? És a dir, estem potser i encara és dominant aquesta mentalitat, no? És a dir, aquesta mentalitat generada especialment en el món del judeocristianisme, en el qual la naturalesa està feta perquè l'home se n'aprofiti d'ella. I aquests són els animals, aquesta és la terra i tot està fet per tu. I tu ets el dominador d'això, no? Perquè estàs fet a imatge i semejança o similitud meva, no? Com deia el senyor. Per tant, i ell apuntava aquesta idea, fins que no transformem la mentalitat, fins que no siguem capaços de desfer-nos una mica d'aquesta lectura de la naturalesa que tenim, difícilment els canvis tecnològics ens ajudaran. Per molt avançats que siguin, no? No sé, és una idea que a mi m'ha semblat molt interessant i clar, i això afecta no només a la naturalesa, afecta a les relacions home-dona, afecta a tot aquest tipus de relacions, no? Que en el fons estan en el mateix marc, no? I que han format, diguem-ne, són els fonaments del sistema capitalista actual, no? Bé, només volia fer aquest comentari. Gràcies. Bueno, es que han salido ya tantas cosas que según el tiempo que nos quede, o sea, ya con lo que habría para contestar tendríamos para un seminario entero. Sí, no. Yo creo que lo pasamos a las 3 o 4 últimas. La cuestión es el tiempo de que disponemos, ¿no? A ver, es difícil eso, en pocos minutos intentar sintetizar. Vamos a ver, han salido dos cuestiones muy importantes, de las cuales tienen que ver con lo que son el fondo de nuestros problemas, ¿no? Nosotros nos podemos poner a ver pues cuáles son los drivers, ¿no? Los impulsores directos del cambio climático, identificamos sectores industriales, por ejemplo, pero si bajamos un poco más, ¿no? De esas causas intermedias, bajamos a lo que son los mecanismos de fondo, ahí hay dos asuntos muy fuertes y por eso estamos entrampados como lo estamos, ¿no? que acaban de aparecer, ¿no? Uno de ellos es la dinámica de acumulación de capital. Estamos dentro de un sistema económico que funciona con la maximización del beneficio y la competencia entre agentes económicos. Eso es incompatible con la persistencia de vida civilizada en el planeta Tierra. En eso el análisis socialista en sentido amplio tiene razón, ¿no? Y si no somos capaces de verlo como sociedad, se puede ver en las páginas primeras, la primera parte del libro primero del Capital está bastante bien explicado, ¿no? Luego podemos discutir todo lo que se quiera sobre sistemas económicos alternativos, por qué fue un desastre ecológico y económico el socialismo de tipo soviético, hay un montón de debates ahí, pero si no reconocemos esa crítica de fondo, tampoco vamos a poder. O sea, el problema con las soluciones tecnológicas se ha apelado también a la geoingeniería. O sea, seguramente vamos a estar provocando desastres con geoingeniería dentro de poco, porque la situación es desesperada.
pero no es por ahí. ¿Por qué? Pues porque cualquier solución técnica que emprendamos dentro de un sistema que necesita expandirse constantemente para funcionar medio bien, nos lleva a chocar, superamos un límite y chocamos contra el siguiente. Es como una carrera de obstáculos, si quieren una imagen, una carrera de obstáculos en la cual el saltador de vallas va encontrando vallas cada vez más próximas y que se van encima levantando mientras corre. Y es no podemos pensar en, si no somos capaces de poner realmente en cuestión esa necesidad autoexpansiva del capital. Y eso no quiere decir que no haya un montón de cosas importantes que pueden hacer los ingenieros, los tecnólogos y los científicos, pero dentro de este sistema no nos van a... Y el otro asunto grande es la cuestión de la cosmovisión, ¿no? que es a lo que, como llamamos a veces, ¿no? en filosofía, pues a esto a lo que se estaba refiriendo el profesor de historia y con esos textos clásicos de Lynn White, ¿no? Efectivamente, o sea, hay presupuestos, digamos, el sentido común que domina en nuestras sociedades nos dice que intentar maximizar nuestro consumo de energía es bueno. Y sin embargo es desastroso. Cualquiera que tenga pues un conocimiento biológico, biofísico, somero de lo que son los seres vivos en el planeta Tierra sabe que eso no puede salir bien a la larga, ¿no? Se puede, o sea, ahí la cuestión de fondo es una cosmovisión que se ha encaminado de manera muy unilateral hacia el control técnico de la naturaleza desde hace varios siglos. Ahí nos serviría pues un texto clásico que permite ver muy bien eso, pues es la obra de Francis Bacon, ¿no? En los comienzos de la modernidad. El siglo XVI es un siglo clave para todas estas cosas, ¿no? El XVI, el XVII, pero claro, si nosotros somos, y casi todo lo que nos importa son sistemas complejos adaptativos, ¿no? Por emplear pues, en fin, una noción biofísica muy importante, si somos complejos, si somos, y casi todo lo que nos importa en sistemas humanos y sistemas naturales somos sistemas complejos adaptativos, pues entonces también deberíamos saber de entrada que no es muy buena idea el maximizar a lo loco variables, ¿no? Porque dentro de los sistemas complejos adaptativos, por la estructura que tienen, típicamente cuando uno maximiza un aspecto, donde avanza por un lado, retrocede en otros, ¿no? Eso es como un asunto biofísico muy básico, con el cual trabajan los teóricos de sistemas y en otras disciplinas, ¿no? Y por desgracia estamos dentro de un sistema que estructuralmente y también en la cosmovisión que lo sustenta nos incita a maximizar beneficios, por ejemplo, ¿no? Eso es una mala estrategia en un mundo finito, en el tercer planeta del sistema solar, en un planeta finito donde lo que hay básicamente son sistemas complejos adaptativos. Por ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Pero claro, actuar sobre eso, poner eso sobre la mesa nos indica lo fuertes que son las constricciones sistémicas, ¿no? Si pensamos en términos de reproducción ampliada del capital y de cosmovisión. Bueno, eso por una... Había más cosas, claro, pero bueno, permitamos más intervenciones y luego, si puedo, pues respondo alguna cosa más, porque había... Sí, Joan Prat, de Medicina. Bien, una parte de lo que yo quería decir ha quedado expuesto aquí. Yo básicamente quería comentar que, ya que has ido a las bases, que para mí hay tres grandes bases en todo este proceso, que es un proceso que no una crisis, y ahí está quizá el problema de por qué no se soluciona. Porque estamos en un proceso de, digamos, alteración del ecosistema, de alteración incluso física del soporte, del planeta, pero no hemos llegado a una crisis que diga, que nos obligue a tomar una decisión. Esas tres bases, para mí, son, por un lado, el componente básico del capitalismo liberal, que es la necesidad del crecimiento. Ahí no podemos permitirnos el no estar creciendo.
por otro lado, la propia mentalidad del ser humano, que desde un punto de vista histórico se puede explicar como lo explicaba el profesor de historia, o se puede buscarle una explicación psicológica, simplemente diciendo que nadie puede permitirse ser menos que el de al lado y se hace todo lo que se puede para buscar cada uno en su sitio en el planeta y finalmente las bases, digamos, biofísicas en que se mueve el crecimiento social y económico que nos obligan a ir por ese camino. Decía que desgraciadamente eso no nos ha llevado todavía a una crisis en la que haya una gran mortandad de humanos. Ahí Malthus también habría que tenerlo en cuenta. Que haya una gran mortandad de humanos, una gran crisis económica o algo que nos haga sentir que realmente eso va mal. Pero los indicadores del proceso yo creo que son claros y difícilmente pueden ser revertidos con métodos que no pasen por una contención. Gracias. Yo soy Raúl Molina, soy estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas de esta universidad y bueno, hemos estado hablando aquí sobre que había conocimiento científico en los 80, durante los 90, como muchos de esta sala, a mí me cogió esto ya demasiado tarde, yo nací en el 97, por lo tanto nos ha llegado como mucho de sopetón esto, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia nos hemos dado cuenta que el problema estaba ya encima de la mesa. Nosotros no hemos tenido margen de actuación en este proceso y si lo hemos tenido ha sido bastante tarde. A partir de aquí mi pregunta es ¿cómo podemos buscar los jóvenes soluciones a estos problemas? En la última conferencia que se hizo en esta casa en motivo de los 75 aniversario de las Naciones Unidas, el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza, Sergio Salinas, hizo también una analogía con el Titanic, como usted ha hecho al principio de esta presentación, diciendo que las soluciones a nivel internacional están siendo como reuniones en la bodega del Titanic sobre muchas voces, diciendo que, alegrándose al final de estas reuniones sobre que han llegado a un acuerdo de volverse a reunir al año siguiente y volver a tomar una decisión, ir postergando esta solución mientras el problema y el iceberg está cada vez más cerca, si no hemos chocado ya. Por lo tanto, mi pregunta es, ante este problema inminente, los jóvenes que hemos tenido un margen de maniobra más reducido, ¿qué podemos hacer? ¿Nos esperamos a votar a las siguientes elecciones? ¿Empezamos a salir a las calles cada día? ¿Qué hacemos? Gracias. Sí, soc Ramon Pujades i bé, el meu interès sempre ha estat, després d'estar en el sistema organitzatiu de l'administració pública, l'Ajuntament, veure l'evolució de la cultura empresarial. Jo recordo que l'any 87 vam ser pioners en promoure el concepte de competitivitat empresarial, que era l'èxit. Aleshores, a partir d'aquí hem vist una evolució, per tant, 33 anys, de conceptes que han anat avançant cap a innovació, primer simposi de medi ambient, i fins a arribar a una proposta que és la responsabilitat social corporativa. Això ja porta 10-15 anys. I ara han sorgit, justament el 2015, els ODS. Al fer el seguiment d'aquesta evolució de cultura d'empresa, sempre he pensat que el concepte clau era progrés i prosperitat compartida. La sorpresa és que en aquest moment
a pesar de que, com vostè em deia, de que estamos en un duelo, en el duelo por lo que está muerto, i amb això ja pensaven a fer el document d'últimes voluntats, però dic, bueno, farem... perquè ha estat genial vostè, la felicitat per tota la intervenció. Per tant, tornant al fil al moment actual, és que jo crec que hi ha una revolució. Abans d'ahir a Catalunya era impensable que sortís aquí un document, una presentació pública, la Generalitat, els partits polítics, amb tots d'acord, de dir, senyors, aquest país només pot ser amb prosperitat compartida i amb els ODS. Això després de veure les revolucions de base de tot aquest moviment estudiantil. Per tant, la pregunta és aquesta. Agenda 2030, una dècada per actuar. Si sabem aprofitar aquesta dècada, era impensable que Repsol plantegés de dir el futur. Jo no me'ls crec, perquè fa 12 anys els vaig dir la responsabilitat és màrqueting. Però resulta que cada vegada hi ha més accions concretes de responsabilitat. Amb tots aquests 17 objectius, ciutats sostenibles, reducció sobretot de l'economia circular. Per tant, la proposta és de dir, m'invita vostè a sortir del duelo, puc ser optimista en aquesta dècada, invita a actuar. Lleida, ara ja va ser que Lleida, era impensable no només la universitat, sinó que la Cambra de Comerç vagin amb el PIN empresaris. Que l'Ajuntament de Lleida hagi firmat amb ajuntaments de la vora un pacte pel canvi climàtic. Era impensable que empreses, entitats, universitats, apostessin per aquesta proposta d'actuar. Ja està, perdó. Bueno, algunas ideas más, mezclando varias de las posibles respuestas, elementos de respuesta a algunas intervenciones. Yo insistiría, estudiemos los datos, veamos dónde estamos en 2020. O sea, nos cuesta muchísimo aceptar cuál es la situación real. Estudiemos los datos, incluso a través, si quieren, de los informes del IPCC, que ya digo, tienen un sesgo optimista pues bastante marcado, pero partamos de eso, ¿no? Y luego preguntémonos si es posible hacer lo que sabemos que toca hacer sin rupturas sistémicas. Yo creo que se llega fácilmente a la respuesta de que no. ¿No? Y eso, claro, tiene implicaciones. No podemos seguir haciendo casi nada como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Si queremos tener alguna opción de evitar lo peor, no de realizar la utopía, no, solo de evitar lo peor. Por desgracia es así, ojalá nos hubiéramos puesto a la tarea hace 40 años, ¿no? Y entonces hubiéramos tenido mucho más margen de acción para hacer bastantes cosas, ¿no? Una idea de progreso, por ejemplo, que se refiera a la vida buena dentro de los límites del planeta Tierra es lo que necesitamos, pero no es eso lo que la inmensa mayoría de la sociedad entiende cuando decimos progreso, porque estamos dentro de una cultura fosilista que piensa en términos de crecimiento, expansión, cada vez más actividad, y eso no es compatible con funcionar dentro de los límites biofísicos del tercer planeta del sistema solar, ¿no? Hay un aspecto importantísimo en esto, se ha evocado un par de veces también durante la mañana, de un aspecto generacional muy importante en todo este asunto. O sea, somos apenas en este país 2 generaciones, la mía y la de mis padres, ¿no? En países de industrialización más antigua 3 generaciones o 4 generaciones, quienes hemos, recuerden, ¿no?, la cuenta, o sea, desde mi nacimiento, desde el año 60, 62 en mi caso, 4/5 partes de las emisiones. Esos son 2 generaciones, ¿no? Y eso, pues en Gran Bretaña serán 4 o 5 generaciones, en Estados Unidos un par de ellas más, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que tiene algo de normal que 4 generaciones, 2 generaciones
minen las bases de subsistencia humana en el planeta Tierra hasta el punto de hacernos tener que estar pensando en la extinción humana. O sea, ¿en qué cabeza cabe algo parecido, ¿no? Y sin embargo seguimos sin verlo. Un artículo de prensa de hoy mismo, se llama El explosivo retroceso de los jóvenes, Andreu Misé, ¿no? Pone sobre la mesa justamente la brecha generacional con la que tendríamos que contar, acaba con las palabras textuales: de las múltiples desigualdades que determinan nuestro modelo político, la intergeneracional es la más grave para el futuro, y sin embargo en toda la enumeración de componentes de esa brecha generacional no hay, todo es intramuros, no hay nada que tenga que ver con la crisis ecosocial. O sea, está hablando de las dificultades en el mercado del trabajo, de los problemas para que las mujeres jóvenes puedan tener los hijos que desean, del riesgo de pobreza, todo intramuros. Nuestra sociedad, la cultura dominante, ni siquiera ve lo que son las dimensiones más básicas de los problemas a los que hacemos frente. O sea, por eso hay que hablar de una cultura negacionista en la que estamos, no solo de negacionismo climático, sino más allá, ¿no? Seguimos pensando que tenemos decenios por delante, no los tenemos. Tenemos años y quizás lustros con suerte. No tenemos decenios, ¿no? Por desgracia. Ojalá fuera así, pero vuelvo a donde empezaba al iniciar la charla. O sea, hay adultos en la sala, somos adultos para hacernos cargo de dónde estamos realmente en 2020. Tres elementos, pensando en, porque hay bastantes profesores y estudiantes en la sala también, como hemos visto, tres desarrollos así prácticos interesantes para trabajo en las aulas en varios niveles. Primero, el currículum ecosocial que ha desarrollado FUEM, la Fundación FUEM, que se escribe con H intercalada, o sea, FUHEM, ¿no? Yendo a su web encontrarán un plan, digamos, adaptado a los currícula escolares vigentes, pero, o sea, a partir de eso, la manera de introducir todo este otro planteamiento que necesitaríamos dentro de la enseñanza. El proyecto de nueva cultura de la tierra que ha desarrollado estos últimos 3 años, 4 años sobre todo, Ecologistas en Acción, y que se va a hacer público pues a partir de esta primavera, ¿no? También con bastantes materiales y vías interesantes. Y luego, en fin, nueva cultura de la tierra, Ecologistas en Acción, sobre todo la Comisión de Educación y Participación de Madrid. Y luego volviendo al plano muy básico, ¿no? De las cosmovisiones, lo que puede dar de sí la teoría Gaia, que en nuestro país ha desarrollado sobre todo Carlos de Castro. Ha publicado ahora un libro importante que se llama Reencontrando a Gaia, ¿no? Si quieren invitar al profesor de Castro, de la Universidad de Valladolid, para alguna conferencia sobre este asunto, seguro que va a ser del máximo interés, ¿no? Lo que fue una hipótesis en los años 60 y 70 es, en las versiones, digamos, pues más estándar, ¿no? de la teoría Gaia, es ya ciencia estándar, ¿no? Es ciencias de la tierra básicas, ¿no? Es el tomar conciencia de que vivimos dentro de un planeta que tiene rasgos de homeostasis global importantes, puede ayudarnos también, ¿no? A ese giro de cosmovisional que necesitaríamos, ¿no? Y luego insistiría, el fondo de nuestro problema no es científico ni técnico, aunque la ciencia y la técnica puedan aportar mucho si realmente como sociedad decidimos dar el volantazo, el cambio de rumbo que necesitamos. Pero tenemos sobre todo un problema que es político, cultural, antes que técnico y económico. Y quedan cosas bueno, ya como último apunte también, ¿no? La pregunta sobre por qué no hemos reaccionado desde los años 70-80, que tiene que ver también con alguna de las cosas que se apuntaban en alguna de las intervenciones. Yo creo que hay que considerar varios niveles de explicación, ¿no? No estoy de acuerdo con alguna de los apuntes de psicología que se sugerían, por ejemplo, esto de que nadie puede permitirse ser menos que el de al lado. Bueno, pues hombre,
según en qué orden social nos encontremos, eso tiene cierta plausibilidad o no, pero no deberíamos nunca perder de vista que durante la mayor parte de la vida de la especie, ¿no?, durante más del 95% en que ha habido Homo sapiens sobre la superficie del planeta Tierra, hemos vivido en sociedades extremadamente igualitarias. Tanto las sociedades de cazadores-recolectores como las primeras sociedades campesinas son súper igualitarias. Por tanto, no nos vale, o sea, no es que la desigualdad o la competitividad estén inscritas en la naturaleza humana, no es así. Tenemos posibilidad de ser distintas cosas, ¿no? El gran primatólogo Frans de Waal suele decir, y es una buena analogía, que tengamos conciencia, recordando simplemente a los grandes simios más cercanos a nosotros, de los que han llegado hasta hoy, bonobos y chimpancés, pues que podemos pensarnos que, si queremos una imagen, más bien como una mezcla, ¿no?, entre el chimpancé jerárquico y competitivo, ¿no?, y el bonobo, pues mucho más horizontal y cooperativo. Tenemos esas opciones, pero sí que es verdad que nos hace falta hay un nivel de explicación, el cual además hemos aprendido un montón en los decenios últimos, de la psicología social, de la psicología cognitiva, de las neurociencias. Sabemos mucho más ahora, ¿no?, sobre problemas que nos impiden también reaccionar bien, problemas de la psique humana que nos impiden reaccionar bien en una situación como esta, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con nuestra preferencia por el presente, la dificultad de incorporar de verdad bien los bienes y los males que se presentan en el futuro. En fin, tenemos mucho conocimiento ahí que nos ayudaría. Ese es un nivel. Hay un segundo nivel de respuesta que tiene que ver con los intereses creados, por simplificar. O sea, ya lo señalé al principio, hubo una estrategia deliberada de las empresas más poderosas del mundo para confundir a la sociedad sobre nuestra situación real, que se puso en marcha con éxito desde los años 80, ¿no? Ese es el negacionismo climático, generosamente regado con millones de dólares, ¿no?, por las petroleras y en un segundo plano también por otras empresas, ¿no? Eso también es una parte de la explicación. Y luego hay un tercer nivel, que es el más difícil, el que generalmente no vemos, que son las constricciones sistémicas en las cuales nos encontramos, ¿no? Acumulación de capital, la tendencia a la automatización si quieren llamarlo así, en fin, una dinámica en que el desarrollo de la tecnociencia va ganando autonomía, y esta cuestión, pues, de los valores últimos y las cosmovisiones, ¿no? Bueno, no me extiendo más porque si no va a ser ya demasiado largo.